Buenos días, hoy es jueves 23 de noviembre del año 2023. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora saludamos y damos la bienvenida al sociólogo Juan Cubi. Juan, buenos días, gracias por aceptar la invitación. Es sumamente importante conocer sus puntos de vista como analista sobre los últimos acontecimientos políticos que se dan en el país. Comencemos, Juan, con el tema de la posesión el día de hoy del joven presidente Daniel Noboa, que asume la presidencia para un periodo corto hasta mayo del 2025. Le inicio preguntando, Juan, ¿qué perspectivas le esperan al país con este gobierno corto e incompleto también, porque el gabinete no está completo todavía? Buenos días. Buenos días, Jaime. Gracias por el espacio. A ver, su pregunta tiene varias partes. Voy a tratar de abarcarlas todas, ¿no? La primera es que la perspectiva del país, como usted sabrá y como la sabemos todos, es bastante complicada, incierta, porque no depende solamente de la voluntad política del gobierno resolver ciertos problemas, sino de otra serie de condiciones. Le pongo como ejemplo la inseguridad. Mientras existe el fenómeno del narcotráfico que crece y se expande a nivel global, donde las grandes potencias que son las principales responsables del problema, porque son las que generan la demanda, no hacen prácticamente nada por el problema que genera acá en los países del sur que producimos y que comercializamos la droga, difícilmente se puede enfrentar el fenómeno del narcotráfico. Entonces, claro, en esta lógica global, lo que hacen es echarnos a nuestros países los peores efectos de este fenómeno, de esta lacra del narcotráfico. Usted sabe que en Europa, en Estados Unidos, en Japón, el problema del consumo de drogas es un problema de salud pública, que lo asumen desde otra lógica, pero no tienen pues los índices de criminalidad y de violencia que enfrentamos nosotros. Frente a ese panorama, claro, el presidente Noboa dice que va a decretar el estado de excepción de manera inmediata Uh -huh. para proponer leyes de carácter urgente. Por lo que yo entiendo, no se sabe, entiendo que hay una ley tributaria y otra ley energética, pero en el tema de seguridad por ahora no ha anticipado absolutamente nada. Hoy escuchaba a una encuestadora de que el problema central, principal de los ecuatorianos es la inseguridad y que lo que están esperando es una respuesta del presidente frente a esa amenaza. Y hasta el momento no tenemos claridad sobre el tema. Bueno, no es de pocas palabras, ¿no, Juan? Novoa es de pocas palabras, lo cual también es una ventaja, porque ya estábamos un poquito hartos de esos presidentes que hablan como cacatúa y que no paran de intervenir y que hablan hasta cuando se cae el árbol de la esquina, intervienen. Eso también era un extremo que había que compensar. Habrá que ver si esa parquedad puede surtir efectos positivos Claro. en términos de decisiones. Eso esperamos, ¿no? Que menos palabras y más acción en beneficio del pueblo ecuatoriano, que se resuelvan al menos los problemas más urgentes como la inseguridad, la falta de empleo. Eso es lo que la gente clama, clama por todo lado. Esperemos que el presidente asuma el poder con claridad y con medidas inmediatas para que den resultados inmediatos y no a largo plazo. Bueno, hay medidas que son imposibles de tomar con efectos inmediatos en la política. O sea, por ejemplo, la inseguridad no la va a resolver en año y medio, pero sí podría definir una agenda mínima por dónde empezar. Yo señalaba, no sé si con una entrevista con usted, que si él dijera, a ver, yo me propongo en los próximos 6, 8 meses, lo que sea, retomar el control de las cárceles, algo que sí es factible hacer. Usted dice, bueno, ya es un adelanto. Después me comprometo a sanear la institución policial de los elementos que todo el mundo sospecha que han penetrado esa institución. Ya podrían ser, por ejemplo, dos puntos centrales que le darían o proyectarían la idea de que es posible combatir al crimen organizado. Pero hasta el momento, como le decía, no hemos escuchado ninguna postura clara, firme respecto del tema de la inseguridad. Alberto Acosta decía, Juan, en una reciente entrevista que le hice, que a él dice, le hubiese gustado que el presidente diga de manera frontal, no voy a ser candidato
para las próximas elecciones, para la reelección, porque me voy a preocupar por resolver al menos dos o tres problemas que tiene el país. Es que, Jaime, eso era imposible, porque ya desde la primera vuelta los dos candidatos finalistas eran obvios que se iban a jugar por la reelección, pues eso era de cajón. Cualquiera de los dos que ganara, Luisa González o Daniel Noboa, iban a utilizar esta elección como un peldaño para el 2025. Y obvio, porque así funciona el poder, lamentablemente. El problema es que si usted se fija en la agenda, la reelección, lo que va a hacer es políticas clientelares, pues, políticas para generar votos, no para resolver problemas. Ese es el gran dilema que estamos viviendo. Bueno, y ese es el problema de siempre, ¿no? Cada 4 años, cada periodo se repite la misma historia. Juan, dice una encuesta de Sedatos, la última, no sé si usted vio, difundida por Polibio Córdoba, que Noboa inicia su gestión con una aprobación del 60%, mientras tanto Lazo termina con una aprobación del 20%. A ver, escuché una encuesta de Paulina Recalde, de Perfiles de Opinión. Usted también la conoce. Ella habla de 74% de aprobación del nuevo presidente y 12% de Lazo. Digamos, unos más, unos menos, estamos frente a un fenómeno muy clásico, muy típico de la política. Presidente nuevo, de todas maneras, genera expectativas. La expectativa, claro. Es una posición, claro, y es una posición renovada en el sentido de que es un político nuevo, es joven, etcétera, etcétera. Ya sería el colmo que entre con una aprobación negativa, ¿no? El caso patético es el de los últimos presidentes. O sea, Lenín Moreno, recuerda usted, creo que salió con 7%, ¿sí? Ahora Lazo con 12%. Y Bucarán, ni se diga ni se habla. Bucarán. Y resulta que ahora el señor Lazo tiene la desfachatez de presentar un libro sobre los 900 días de su supuesto gobierno exitoso, cuando todos hemos calificado como un gran fracaso su gobierno. Y qué fracaso, ¿no, Juan? Qué fracaso. Habló mucho e hizo poco. Ofreció programas de salud, de educación, firmó acuerdos, contratos, qué sé yo, hablando de que la medicina, la atención en los hospitales del IES iba a ser de manera inmediata, efectiva, que el paciente iba a la botica del frente o a la farmacia del frente e inmediatamente recibía el medicamento. Todo quedó en puro palabras. Con un aditamento, Jaime, el señor Lazo venía ya más de una década preparándose supuestamente para gobernar, pues. Recuerde que él se lanza, si mal no recuerdo, su primera candidatura fue el 2013, ¿se acuerda? Cuando sacó, me parece que el 26%, o sea, un candidato que frente a la avalancha que en ese momento era el correísmo, sacó un 26%, debía haber, pues, presumido que tenía posibilidades de llegar y por lo tanto debió haberse preparado mejor. Pero claro, nos dimos cuenta que a la vuelta de la esquina, una vez que triunfó, empezó a improvisar, pero sobre todo evidenció un profundo desconocimiento de las causas de los problemas del país. Porque una cosa es que usted diga, sí, tenemos este problema X, otra cosa es que usted diga cuáles son las causas para poder tomar decisiones de fondo. Bueno, esperemos a ver qué pasa, ¿no? Ojalá nos vaya bien y no tengamos que lamentarnos después de 3 meses de vivir una situación igual o peor. Ojalá nos vaya bien. Mire, Jaime, al margen de la simpatía o antipatía que se pueda tener con el nuevo presidente, lo que los ecuatorianos exigimos y a lo que tenemos derecho es a que los gobiernos, cualquiera que sea, afronten los problemas con responsabilidad y con una mínima coherencia. Eso es todo. Yo entiendo que, a ver, si viene un candidato empresarial como era el señor Lazo, iba a favorecer políticas en beneficio de ese grupo, de ese sector, porque a fin de cuentas esa es su naturaleza, es su base. Pero el señor Lazo ni siquiera eso pudo hacer bien, ni siquiera pudo definir una agenda para beneficiar al grupo, sino que todo se lo hizo por el lado, por debajo, por interpuesta persona, como se dice. No fue una cuestión directa, pues, ¿no? Entonces, esas políticas siempre terminan fracasando. Y se fue diciendo que volverá, Juan. Bueno, tiene toda la libertad Claro, para tiene todo el derecho. y incluso para hablar ridiculeces tiene todo Claro, el derecho. claro. Ya le llegó el libro.
No, pero hoy día estuve viendo que hay un link que presentaba la Perfecto. secretaria de Educación, Wendy Reyes, a quien tengo pues el gusto de conocer personalmente. Le escuché en la radio que ya señaló un link que van a lanzar para que la gente pueda acceder al libro de manera electrónica. Verá, como corresponde a cualquier analista político, tocará tragarse pues Y ese usted sabe, Juan, que el papel aguanta todo, ¿no? y toca obviamente revisar, sí, de manera muy somera para, o al menos estar al tanto de qué es lo que dice el señor Lazo, ¿no? Toca obligatoriamente, porque de todas maneras es un expresidente de la República, así haya fracasado estrepitosamente. Claro. Volviendo al tema de Novoa, el gobierno, del nuevo gobierno que asume el día de hoy, dos presidentes han confirmado su asistencia. Tengo entendido que el presidente de Colombia, de acuerdo a la propia información oficial, y el presidente de Bolivia y algunos delegados de varios países, representantes, embajadores, en fin, este distanciamiento público entre Noboa y la vicepresidenta Juan, ¿a dónde nos llevará? Bueno, es penoso que ya antes de gobernar ya se evidencie un distanciamiento y no solo eso, podría uno sospechar que haya una contradicción, que hay una desconfianza del presidente respecto a la persona que le acompañó como binomio. Y eso tiene una explicación, Jaime, y creo que ya lo hablamos aquí en una entrevista anterior. El señor Noboa no llegó a la presidencia le cayó a él por suerte, por fortuna. Él se sacó la lotería sin comprar guachito. Y entonces, cuando él arma su binomio, él estaba pensando en completar un binomio con esta paridad de género y buscar el equilibrio costa-sierra. Entonces busqué una mujer cuencana que había tenido una mínima, intrascendente participación en la política local, ¿sí? Y dijo, bueno, con esto yo ya cumplo las formalidades, hago mi campaña, me posiciono y planifico para el 2025 o el 2029 para llegar a la presidencia. Cuando por una serie de factores le cae la presidencia, se da cuenta de que no solamente no tiene equipo, no tiene este grupo de cuadros fundamentales para gobernar, sino que tiene una vicepresidenta que no es de su agrado. Y entonces eso es complicado porque él va a tener que andar, digamos, cuidándose de los ataques del frente y también de la retaguardia. Al no tener un equipo, Juan, al no tener un equipo consolidado, previsto, anticipado, planificado, no le quedó otro camino que pactar con los socialcristianos y los correístas. Ese creo que es el primer gran error del presidente Correa. Y le digo porque, no sé si ha escuchado usted, Jaime, las justificaciones de este pacto, ¿no? La La gobernabilidad. gobernabilidad. Yo decía, Jaime, estamos asistiendo a un milagro, porque si eso es cierto, estamos en un milagro, que la clase política ecuatoriana, los correístas y los socialcristianos, conociéndoles cómo son, que no tengan una agenda oculta detrás de ese pacto sería un milagro. Juan, pero lo han dicho claramente, pues, al menos los No, correístas han dicho qué es lo que qué es lo que pretenden con ese pacto, ¿no? Aunque mire, Novoa o la gente de Novoa ha negado, ellos quieren comerse a la fiscal, ellos quieren la amnistía para todos los prófugos, entiendo, comenzando por Patiño, quieren Jaime, comerse todos los poderes. es que esa no es la parte oculta, porque eso lo han dicho desde la campaña. La parte oculta es del reparto. ¿Qué se están repartiendo del Estado, de la torta del Estado? Eso es lo que no sabemos todavía. ¿Qué piensan repartirse de las instituciones públicas? Justicia, Contraloría, las superintendencias, esa es la clave. Y ahí probablemente ya nos vamos a ir desayunando con el pasar de los días qué es lo que realmente está detrás de ese pacto. Porque usted sabe cómo han operado los socialcristianos toda la vida. Ellos inauguraron en este país la lógica de controlar la justicia como un elemento político preferencial, prioritario. Y ese modelo, con la guía del señor Alexis Mera, que fue discípulo de Febres Cordero, fue el mismo que implantó Correa durante su gobierno. Mete las manos en la justicia, controla a los jueces. Con eso no necesitas ganar elecciones. Con eso le tienes contra la pared a cualquier gobierno, a cualquier funcionario, a cualquier fuerza política. Entonces, cuando yo veo este pacto de la gobernabilidad, digo, ¿qué es lo que realmente habrá detrás? Más allá de estas cosas que ya han insinuado los correístas, ¿no? Como bajarse a la fiscal o lograr la impunidad para sus perseguidos y prófugos por corrupción.
Bueno, el pacto de la gobernabilidad ya está ahí, claro, no se tomaron las funciones de la Asamblea, todo, absolutamente todo, los correístas y los socialcristianos, y les dejaron el hueso o algunas hilachas para el resto. Bueno, solo le dejaron unas hilachas para el presidente, ¿no? Porque tienen 6 y 5, ¿no? Entre los dos tienen 11 comisiones y 4 para el gobierno, De 15. 15, y dejaron por fuera a las otras fuerzas políticas, así es. Otra de las cosas que llamó la atención y que también ha habido un rechazo a la posición o postura de algunos asambleístas de Construye, de Villavicencio, que votaron a favor de los correístas para la comisión de fiscalización. Bueno, habrá que preguntarles a ellos, Jaime. Bueno, no me sorprende, porque la política ecuatoriana ha sido así siempre. Usted vea, llega usted a la asamblea, llega una función con la bandera amarilla y a la vuelta ya se pone la roja y después se pone la azul. Así ha funcionado porque lamentablemente en una política tan informal, tan volátil como la nuestra, claro, los camisetazos, los cambios de posiciones, las alianzas contra natura prácticamente son una norma. Vender ese cambio. ¿Dónde está, digo, Juan, dónde está el respeto a los acuerdos, a la ética, a la honestidad? Venderse, cambiarse de camiseta el mismo día, aprovechando acuerdos o pactos bajo la mesa y la memoria de Villavicencio. Jaime, usted ha utilizado una palabra que debería ser compatible, complementaria a la política, pero que viene a ser antagónica, que es la ética. Si tuviéramos una política basada en una ética, no ocurrieran estas cosas. Lo de Fernando Villavicencio, una persona a quien personalmente conocí, no me puedo decir que era su amigo, pero lo conocí de manera cercana hace muchos años, me parece penoso, me parece lamentable, indignante, porque de todas maneras él en su lucha se jugó la vida, ¿no? Hombre, Eso no hay duda. Y ese hecho, ese sacrificio es el que arrastró a tanta gente a la Asamblea Nacional. Y lo mismo que uno esperaba era, primero, mantener una cohesión y segundo, una coherencia. se subieron a la camioneta, Juan, se subieron a la camioneta de Fernando Villavicencio. No, algo peor, Jaime, se subieron a la carroza fúnebre, que es aún más lamentable, no Más a la grave, camioneta, se más subieron grave. en la carroza fúnebre de Fernando Villavicencio. Así nunca va a cambiar el país, Juan. De Y, camisetazo en camisetazo, de oportunismo en oportunismo, de venta de conciencias, de principios, seguimos en la misma cosa, seguimos en el mismo lodazal. por eso es que las expectativas no son muy amplias, no son muy generosas, Jaime. Justamente por eso, porque vamos a tener probablemente una asamblea igual de caótica y que entre en una espiral de desprestigio como la anterior, porque ya el momento en que empiecen a tomarse decisiones, veremos cuánto aguanta esa alianza que a mi modo de ver está pegada con babas. Claro. Bueno, para concluir, Juan, te quiero consultar sobre no el tema nacional, sino el tema de Argentina, el triunfo de Milei, Javier Milei en Argentina. ¿Qué cree que va a pasar en ese país, hermano, vecino? ¿O los argentinos se salvan o se hunden definitivamente? Bueno, a mi modo de ver es un salto al vacío, ¿no? Porque mi ley no tiene ni antecedentes, ni trayectoria, ni tiene un programa que plantee una mínima claridad respecto a lo que quiere hacer con Argentina. Él tiene una cantidad de mensajes, sí, casi que TikTok, ¿no? Voy a hacer esto, voy a hacer esto otro, pero yo no veo que exista, ni siquiera desde su postura de derecha, una mínima base que dé coherencia a ese proyecto. Entonces, claro, ahora lo que va a tener es que aliarse con Macri para tratar de administrar el Estado, porque no tiene ni siquiera gente para administrar el Estado. El gran problema, Jaime, de eso yo lo veo un poquito más allá del tema Milei. Fíjese que ayer ganó la ultraderecha en Holanda, no sé si vio la noticia. El señor Wilders, no sé si usted ha oído el discurso de él, un discurso mucho más duro que el de Milei en el sentido de que él sí es anti-migrantes, es islamófobo, él quiere hacer una limpieza casi que étnica de Europa, etcétera. Ese discurso así, que es mucho más peligroso porque es más consistente que el propio Milei. Entonces, estamos asistiendo a un fracaso de la democracia, estamos asistiendo a un espejismo
que prácticamente encandila a los pueblos de supuestas respuestas milagrosas a las profundas crisis que no han sido capaces de resolver las otras fuerzas políticas. Y ahí yo sí asumo como alguien que me considero de izquierdo una responsabilidad. La izquierda no ha sabido ofrecerle a los pueblos unas salidas viables, coherentes, posibles. Eso es una realidad. Y mientras eso no exista, la gente seguirá optando por el populismo o algo peor por estas aventuras delirantes como la del señor Milei. Bien, gracias Juan. De lo bueno poco, de lo bueno poco. Volveremos para un próximo análisis en los próximos días que pasen un par de semanas para ver cómo se va armando el gobierno y qué es lo que va haciendo en beneficio de este empobrecido pueblo ecuatoriano, empobrecido, humillado y engañado permanentemente. Jaime, tiene también algo de suerte el señor Novoa, porque en 2 semanas o 3 semanas ya estamos en fiestas de Navidad y eso también aplaca un poco el malestar de la gente. O sea que habrá que esperar a ver cómo estamos en enero. Dinero. Arrancar. Así es, Jaime. Y Perfecto. gracias. Gracias, Juan. Desde siempre y hasta siempre.